Muy buenos días, qué bueno poder estudiar la Biblia en esta mañana con la Santa Iglesia de Dios. Nuestro estudio va a estar basado en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Muy bien, espero que tengan listo ya su libreta de apuntes. Por favor, tenga listo su libreta, también su Biblia, para que vaya subrayando aquí las palabras importantes de este estudio bíblico. Esperemos avanzar todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Dice el texto bíblico en el capítulo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. En la antigüedad Dios utilizó a los profetas. Usted puede investigar esto y solamente leyendo algunos libros, los títulos: Isaías, Jeremías, todos nuestros profetas están allí. Ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Pero dice en el versículo 2, en estos postreros días, es decir, en esta época en que vivimos, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y esto es maravilloso, que el Hijo de Dios vino a la tierra y nos dejó su palabra. Él vino y predicó acerca del reino. Predicó con muchas pruebas indubitables. Nuestro Señor sanó a todo tipo de personas con todo tipo de enfermedades. Los curó, les dio vista a los ciegos. Los sordos podían oír. Aquellos que no podían caminar saltaron de alegría. ¿Por qué? Porque estaba aquí nuestro Dios, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Hijo aquel que merece la gloria y honra por todos los siglos de los siglos. Dice el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Miren muy bien esto. El Señor Jesús es dueño de todo. Él es la razón por qué se hizo el universo. Dice ahí, y por quien asimismo hizo el universo. Dios creó el cielo y la tierra. Él creó los planetas, todo el ejército de los cielos. En la Biblia, cuando se dice ejército de los cielos, se refiere a todas las estrellas, al sol, a la luna, todo lo que podemos mirar en los cielos. Dios es eterno y poderoso. Y Jesucristo es quien hizo todo eso, juntamente con el Espíritu Santo. Recuerden el Génesis, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, creando para nosotros. ¡Qué maravilloso! Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Es decir, que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, estábamos mirando al Padre, estábamos mirando a Dios, su naturaleza, su sustancia, lo dice ahí, y la imagen misma de su sustancia. ¿Se acuerda? En Mateo 17, no lo abramos, pero decía ahí que Jesucristo se transfiguró y vimos su gloria, dicen los testigos de allí. Qué espectacular, qué maravilloso, que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, tuvo sustancia como la nuestra, tuvo carne y hueso, pero también siempre 100% Dios. Y mire lo que dice ahí el texto, versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué maravilloso. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, pero en su palabra está su poder. Quiero explicarle un poquito esto. En el Génesis, cuando se crean todas las cosas, dice el Génesis, y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y dijo Dios, hágase, y fue así. Encontramos entonces en la creación cómo Dios empieza a crear todas las cosas que nosotros conocemos, los pajaritos, los animales, las plantas, los árboles, y toda esta creación hermosa, como ese volcán que tenemos al frente nuestro, el Imbabura, más allá el Cayambe, todo eso, toda esa creación preciosa fue creada por Dios. ¿Cómo? Con el poder de su palabra.
porque Él dijo. Y hoy día Dios también dijo. Dice ahí el verso 2, ¿se acuerda? Nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder de transformarnos, de crearnos, de hacernos nuevas criaturas. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Puede anotarlo también allí. Dice ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mire, hay algo que puede impedir que el hombre viva en los cielos. Sí, es los pecados. Es decir, que toda persona necesita ser limpio de los pecados, como lo estábamos hablando el día de ayer, y eso se logra por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que dice el texto que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note lo que está pasando aquí. Quiero explicarle bien esto. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, estaba en los cielos. Pero Él se despoja a sí mismo. Lo explica muy bien Filipenses capítulo 2, si usted quiere anotarlo en su libreta de apuntes. Y cuando estaba aquí en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando Jesucristo muere, no se queda en la tumba, no se queda allí. Jesucristo resucita de entre los muertos y fue llevado a la diestra de Dios, donde primeramente ya estaba. Pero esto es maravilloso. Regresa a los cielos como el Redentor, con ese plan divino que hizo Jesucristo aquí en la tierra, morir en la cruz para perdonarnos. Por eso Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Lo dice Colosenses 2:9. En Él habita, en su cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la cualidad divina. ¡Qué maravilloso! Que el Señor tenga un cuerpo espiritual transformado, resucitado. ¿Sabe por qué lo hizo? Por nosotros, por salvarnos. Dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Existen los ángeles, existen muchos ángeles. Dice la Biblia que son millones y millones, que nadie puede contarlos. De hecho, hay ángeles más poderosos que otros. Hay arcángeles que mandan a los ángeles. Hay también querubines, hay serafines que existen, que Dios los creó. Y ellos son más fuertes que nosotros. Tienen más poder, por supuesto. Uno tiene poder, puede crear una casa, puede ser una persona de poder aquí en la tierra, pero un ángel es poderosísimo. De hecho, cuando en Egipto llegaron las plagas, un solo ángel, si usted se acuerda, las 10 plagas, un solo ángel mató a todos los primogénitos de los egipcios con una plaga, ¿se acuerda? Y fue solamente el ángel de Jehová, uno solo. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 1, verso 5. Vamos a ver la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Hoy en día mucha gente está adorando a los ángeles. Si usted me está escuchando y tiene una imagen de un ángel, de un arcángel, pues tiene que destruirla. Dios no nos envió a adorar a los ángeles. Son creación de Dios. De hecho, cuando los hombres se arrodillaban delante de los ángeles no les permitían. ¿Por qué? Porque no son Dios, son criaturas. Dice el verso 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Está hablando entonces que nuestro Señor Jesucristo es tanto superior a cualquier ángel. Estamos viendo entonces en este momento la cita bíblica de Salmos 2:7. Es decir, que el autor a los Hebreos está tomando Salmos. ¡Qué interesante! Dios nunca dijo a ningún ángel, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Estamos viendo la naturaleza de Jesucristo. Solamente hay un Hijo de Dios. Y ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos hijos adoptados por Dios. Es decir, que no tenemos naturaleza, pero a Dios le complació tenernos como hijos. Nos adoptó. Lo dice Efesios capítulo 1. Él nos adoptó por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, qué precioso. Y esto también es una profecía de Deuteronomio 32:43. Cuando introduce, mire, Dios le complació enviar a Jesucristo y lo hizo nacer de mamá, de María. Tuvo carne como nosotros. Y mire lo que le dice a todas las personas. Y cómo le dice a todos los ángeles. Le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que Jesucristo se merece toda la adoración de los ángeles. ¿Se imagina esto? Esto es maravilloso. En los cielos, en este momento, están adorando los ángeles a nuestro Señor Jesucristo. Usted lo está adorando. Usted está adorando a Jesucristo en este momento. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Verso 7, ciertamente de los ángeles dice. Y ahora, en el versículo 7, está citando el Salmo 104. Versículo 4. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Es interesante que me explica en este texto la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son espíritus, son seres espirituales, son ministros, es decir, que trabajan para Dios. Pero el versículo 8 hasta el versículo 9 es también una cita tomada de Salmos 45. Dice el versículo 8, más del Hijo, es decir, ¿quién es Jesús? Estamos viendo quién es Jesús. Dice ahí, tu trono, oh Dios. Repita conmigo, por favor. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Qué maravilloso. Creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos que Jesucristo tiene naturaleza divina. Él está sentado en su trono, Jesús. Él es nuestro Dios, por el siglo del siglo. Ese reino que tiene Dios, ese reino que tiene nuestro Señor Jesucristo, es un cetro de equidad. Es el cetro de su reino. ¿Cómo piensa nuestro Dios? ¿Cuáles son las cualidades de nuestro Señor Jesucristo? Dice ahí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios es un Dios justo. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios justo. Él aborrece toda maldad. Por eso nosotros debemos concentrarnos en nuestra vida espiritual para obedecer a Dios y dejar de ser malos y ser buenos. Ese es el proceso que nos llama Dios durante esta vida. Es una vida de que nosotros nos damos cuenta todos nuestros errores y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Dice el texto, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Aquí en la tierra fue ungido por Dios. Aquí en la tierra se sometió a Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2. Había muchos seres humanos, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo fue escogido por su Padre. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 17? Este es mi Hijo amado. A él oíd, aunque estaban ahí dos grandes profetas. Estaba Elías, estaba Moisés, estaban todos, 3 de sus apóstoles. Dios dijo, a mí me complace él, a él oíd. Qué maravilloso. Pasamos al versículo 10 entonces y pasamos a otra profecía
al Salmo 102. Muy bien, dice el texto, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Nuestro Señor Jesucristo es el Creador. En el principio, antes solamente había eternidad, entonces cuando Dios crea el mundo, Él crea esas tres dimensiones que conocemos. Crea el tiempo, crea la materia y crea el espacio. Estos tres son los tres elementos fundamentales de la existencia, en las cuales nosotros nos desempeñamos. Toda persona nace con un cuerpo, nace en un espacio y nace con un tiempo. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, el tiempo, allí Él fundó todo. Todo lo que conocemos, toda esta hermosura de la creación fue creada por Dios. Verso 11, ellos perecerán. Mira, hermanito. Y este es un fundamento básico que debemos nosotros conocer. Y es que esta tierra, aunque parece muy grande y que parece que no se va a terminar, en realidad va a terminarse. El cielo, el sol se está envejeciendo, la tierra también está envejeciendo, nosotros mismos nos envejecemos y morimos. Y esta tierra está reservada para ser quemada. Todo esto va a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué destruir algo tan bonito? Porque si nosotros vamos a la naturaleza, usted se va al campo y mira el cielo y mira las plantas y escucha a los pajaritos, dice, qué bonita creación. Sí, es una creación muy bonita, pero está destinada a ser destruida. Esta tierra va a ser destruida, lo dice 2 de Pedro, capítulo 3. Va a ser quemada, todos los elementos serán destruidos. Pero Dios está preparando. Mire, y esto es maravilloso. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En el libro de Apocalipsis me dice que Dios ha preparado un cielo nuevo y una nueva tierra donde mora la justicia. Es decir, que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Y aquí está nuestra confianza, que si esto se destruye, nosotros vamos a vivir en los cielos con el Señor. Dice el texto, verso 11, ellos perecerán, pero quien permanece es el Señor, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Interesante, ¿verdad? Verso 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, el Señor no ha cambiado, y tus años no acabarán. Verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Mire, tenemos que entender esto, y debemos entenderlo muy bien. Nuestro Señor es eterno, y nuestro Señor es superior a cualquier ángel. Lo dice el verso 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Sabe lo que va a pasar? Todo rebelde, todo aquel insubversivo, todo aquel desobediente, juntamente con Satanás y sus ángeles, serán destruidos. Todos los enemigos de Dios, todo aquel que se complace en hacer pecados, va a ser destruido en el día final. Allí está el Señor Jesucristo en su trono. La pregunta para nosotros es, ¿de qué parte estamos? ¿De parte de nuestro Dios o de parte del enemigo que es Satanás? Hay un grupo de ángeles que decidieron dejar aquel cielo precioso. Ese ángel o esos ángeles que descendieron del cielo son los ángeles caídos. Ahora se les conoce como demonios. Ellos están vagando, están amarrados por nuestro Dios. Verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores?
Dios, hablando de aquellos ángeles que están a favor de Dios, dice, no son todos espíritus ministradores, significa que ellos trabajan. Y miren lo que dice, y esto es muy interesante, y este conocimiento debe usted darle alegría. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué precioso. Mire, Dios envía a sus ángeles para protegernos. ¿No le da alegría a usted eso? Aunque usted no lo vea, Dios envía ángeles para proteger a su familia. Dios envía ángeles para proteger a usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice aquí. Ellos están a favor de nosotros. Nosotros somos herederos de la salvación. Por eso es importante estar seguros que somos salvos. Es importante entender que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado. Confiamos en nuestro Dios. Muy bien, pasamos al siguiente versículo. Si se terminaron los versículos, capítulo 2, verso 1. Muy bien. Capítulo 2, verso 1, dice allí, por tanto. Y ese por tanto me enseña muchísimo, porque si Jesucristo nos ha hablado, si Jesucristo es el Creador, si Jesucristo está a la diestra de Dios, si Jesucristo es poderosísimo, Él sustenta todas las cosas, si Jesucristo está a la derecha de Dios, si Jesucristo es superior a cualquier ángel, si esto es así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mire, si esto es así, si el Señor Jesucristo tiene esa naturaleza, tiene ese poder, es soberano allí en los cielos, nosotros debemos estar atentos. Nosotros debemos escuchar a Dios. No debemos estar distraídos. Yo le aconsejo que si usted no escucha mucho a Dios, se discipline. Se discipline, controle su mente, escuche los mensajes de Dios por medio de la palabra que nos predican los hermanos. Escuchemos, pongamos atención. Si usted no puede concentrarse, coloque una bandeja de agua fría y póngalo en el suelo y ponga allí sus pies y concéntrese para que no le dé sueño, para que usted esté atento, para que ese cuerpo no gane, sino gane su espíritu y usted se ponga a atender la palabra de Dios. Porque lo que estamos enseñando en esta mañana y todas estas noches durante toda esta cuarentena y las predicaciones que siempre ha habido es la naturaleza de Dios, lo que Dios piensa de todas las cosas. Ahí está la voluntad de Dios. Nosotros por eso estamos atentos. ¿Sabe por qué? Dice el texto al final, después, la última frase del capítulo 2, verso 1, no sea que nos deslicemos. Eso significa que usted puede estar bien y de repente por no centrarse, por no aprender el conocimiento de Dios, puede deslizarse y de repente se encuentra en el mundo, complacido con las cosas del mundo, lejos de Dios, en pecados y olvidado de Dios. Materializado, como si Dios no existiera. Por eso el cristiano, hermanito, hermanita, el cristiano siempre está atento a esa palabra eterna, siempre está atento a la palabra de Dios. Y quiero decirle lo que dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, que en la ley antigua, cuando alguien desobedecía, ¿qué pasaba? Era llevado a juicio. Y toda transgresión fue reprimida. Así era el Antiguo Testamento. Incluso llevaba a la muerte a aquellos que, por ejemplo, deshonraban al padre o a la madre. Aquellos que hacían eso, Dios no perdonaba.
aquellos hijos desobedientes, aquellos malcriados que deshonraban a su papá y a su mamá, destruidos, muertos. Aquellos adúlteros, apedreados. Así era la ley antigua. Aquel que era encontrado con idolatría, destruido. Así era la ley antigua. Pero dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidar esa salvación de Dios. Nosotros debemos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseñó nuestro hermano Cristóbal Fonseca. El sacrificio de Dios debe estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. No debemos descuidar esa salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Cristo, vino, predicó, se subió a las sinagogas, a los púlpitos de la sinagoga, predicó esa salvación, dijo, he aquí, aquí está el Cordero. El que está leyendo las Escrituras, se ha cumplido la Escritura. Así decía el Señor. Y nos fue confirmada por los que lo oyeron. Es decir, que los apóstoles también nos hablaron de lo mismo. Aquellos son los testigos. Que ellos nos anunciaron y por eso nosotros tenemos las Escrituras del Nuevo Testamento, escritas por siervos de Dios. Verso 4. Verso 4. Testificando Dios, mire, juntamente con ellos. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 1, verso 6, Jesús les dijo a sus apóstoles, y me seréis testigos. Si usted empieza a buscar testigos en el libro de los Hechos, usted se dará cuenta que los apóstoles fueron testigos de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Lo dijo también el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, nosotros que hemos visto, nosotros que hemos oído, nosotros que palpamos aquel verbo, es Jesús testificado, Jesús resucitado, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y nosotros tenemos esta palabra tan preciosa. Usted tiene una Biblia en casa, yo tengo una Biblia en casa. Esta Biblia fue inspirada por Dios. Eso nos da fe y seguridad. Usted está mirando en la pantalla las palabras escritas por Dios. Dios está testificando juntamente con ellos. Qué precioso. Y dice ahí, con señales y prodigios y diversos milagros y repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. Es así que todo lo que Jesucristo habló fue acompañado por señales milagrosas. Todo lo que los apóstoles y profetas hablaron también fue acompañado con milagros y prodigios muy grandes. Esos milagros y prodigios están registrados en el Nuevo Testamento. Usted tiene un Nuevo Testamento. Allí está la palabra de Dios. Así que, hermanitos, espero que este estudio les haya llenado de fe. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Así que debemos confiar en nuestro Señor y siempre pendientes, queridos hermanos, de mantener esa fe en Cristo Jesús, de estar siempre estudiando su santa palabra. No nos descuidemos, no sea que nos deslicemos. Que Dios les bendiga.